¿Usted está allá en Coyhaique, senadora? Sí, me voy la próxima semana. Ah, ya, perfecto. Recording in progress. Ya, presidenta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Saludamos también a la Secretaría Ejecutiva. Le damos la bienvenida a Francisco Vives, que va a reemplazar hoy día a la señora Magdalena Palumbo, y por supuesto a Catherine Ortiz, que nos acompaña siempre en la comisión. ¿Tenemos cuenta, Francisco? Sí, muchas gracias, presidenta. En primer lugar, un proyecto de ley que llegó a la comisión, que es el que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley número 18.700, que es la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, con el objeto de prohibir la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable. Eso corresponde al boletín 14.024-12. Luego, presidenta y senador y senador, hay dos solicitudes de audiencia, una del Colegio de Geólogos de Chile, mediante la cual solicitan que su presidente, que es el señor Sergio Vicencio, exponga los planteamientos de la entidad gremial en relación con el proyecto de ley sobre protección de glaciares. Y en segundo lugar, de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, también solicita que sea recibido en audiencia su vicepresidente, el señor Francisco Costaval, para dar a conocer la opinión de esa entidad en relación con el proyecto de ley que ya se ha señalado sobre protección de glaciares. Eso es, señora presidenta, señora senadora y senador, la cuenta para esta sesión. Muchas gracias, Francisco. Respecto al proyecto de ley que prohíbe el uso de plásticos en la propaganda electoral, está para el día de mañana en nuestra tabla. Se dio cuenta la semana pasada en sala. Y respecto a la ley de glaciares, hoy día se cerró el plazo de indicaciones, así que vamos a continuar con su análisis y discusión, y por supuesto vamos a acoger las solicitudes de audiencia del Colegio de Geólogos de Chile, así como de Tsunami. ¿Mm? Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Ok. Vamos a entrar al primer y único punto de la tabla de hoy para conocer los informes de derechos humanos y condiciones ambientales de la acuicultura. Sí, ahí, Francisco, presidenta, los sí, ahí invitados. sí, ahí es como se ha compartido en pantalla. Para esta sesión hay dos invitados, en primer lugar del Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura Sustentable, el INCAR. Está la investigadora señora senior, doctora Doris Soto. Ella se referirá a la propuesta que ha venido desarrollando esa entidad para generar indicaciones de capacidad de carga basados en análisis de riesgo y otras variables biológicas y oceanográficas. En segundo término, presidenta, está la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, la doctora Judith Chensteiner, eh, para también exponer en esta sesión en relación, como usted ha señalado, conocer los informes de derechos humanos y condiciones ambientales de acuicultura. Tengo entendido que tendría que partir la señora Judith Chesteiner porque la doctora Soto se encuentra... Ah, no, también está acá la doctora, Está presente. ya ingresó la doctora Doris Soto. Lo que pasa es que me habían avisado, me habían anticipado que quizá ella se incorporaba unos minutos más tarde. Pero estamos en el orden como se ha establecido ahí en la tabla, así que presidenta, usted da el uso de la palabra y comenzamos con estas audiencias. Muchas gracias, Francisco. Le damos la bienvenida a nuestras dos invitadas especiales del día de hoy, la doctora Doris Soto y la doctora Judith Schensteiner. Espero haber pronunciado bien su apellido, y vamos a comenzar con la doctora Soto. Bienvenida, tiene la palabra. Buenas tardes, señoras y señores, miembros de la Comisión de Medio Ambiente y de Bienes Nacionales. Es para mí un placer poder conversar con usted. Voy a permitirme compartir la pantalla si así es posible. Sí, está Sí, habilitada. sí, usted lo hace. Perfecto. Muy bien. Primero que nada quisiera decir que yo represento a un centro de investigación FONDAP,
y esta presentación y el trabajo que voy a mostrar es parte de la investigación que realizamos y es parte de nuestra misión, contribuir con la mejor investigación e información científica para la toma de decisiones. Entonces voy a hacer una corta presentación para hablar sobre el uso de un enfoque de riesgo como un sistema normativo de la producción salmonera a escala de ecosistemas, puesto que hasta ahora se ha venido discutiendo cómo se puede estimar y definir cuánto se puede producir realmente. Lo que importa finalmente es qué es lo que le ocurre a los ecosistemas, ¿no es cierto?, con las partes humanas y las partes biológicas y ambientales. Este es un trabajo colaborativo con otras instituciones. Hemos tenido mucho apoyo de WWF Chile, que nos ha apoyado para hacer esta investigación. Tenemos otros colaboradores importantes de otras instituciones y hemos usado mucho la información que produce el Instituto de Fomento Pesquero. Primero que nada quisiera decir que hace por lo menos 5 años estamos investigando para aportar hacia el desarrollo y una implementación de un enfoque ecosistémico en la acuicultura, que es una estrategia que definió la FAO, a la cual yo he contribuido y hemos trabajado mucho en esto. Esta es una estrategia en realidad para integrar la actividad dentro del ecosistema de tal forma que promueva el desarrollo sostenible, la edad y la resiliencia de los sistemas socioecológicos interconectados. Muy relacionado obviamente con los objetivos de desarrollo sustentable y la Agenda 2030. Bueno, como una estrategia, el enfoque ecosistémico está orientado por 3 principios que son claves. Primero, la acuicultura se debería desarrollar en el contexto de las funciones y servicios ecosistémicos, incluyendo la biodiversidad, sin degradación de estos más allá de su capacidad de resiliencia. Y aquí es donde hablamos de la capacidad de carga ecológica de los ecosistemas. El segundo principio es que la acuicultura debería mejorar el bienestar humano y la equidad para todas las partes interesadas relevantes, las partes que están en contacto con la actividad, las partes que la realizan, las partes que se benefician. Es decir, aquí tenemos que hablar de respeto y equidad en el acceso, en los beneficios y en las oportunidades. La acuicultura no puede quitarle oportunidades que ya están de alguna manera conseguidas dentro de los ambientes sociales y de los territorios, debería contribuir a mejorarla. Y finalmente, la acuicultura debería desarrollarse en el contexto de otros sectores, políticas y metas en forma apropiada. Es decir, tiene que integrarse con otros usuarios del borde costero y es imposible pensar desde nuestra perspectiva en normativas que aíslen a la actividad. Obviamente la actividad tiene que integrarse. Bueno, nosotros hemos estado hace mucho tiempo insistiendo en este tema. Hasta ahora los efectos de la salmonicultura sobre el ambiente marino se han estudiado y se han normado de acuerdo principalmente a lo que es el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y el Reglamento Ambiental de la Acuicultura, y también el RESA, el Reglamento Sanitario. Pero estas normativas se basan esencialmente en el entorno de los centros o granjas de cultivo. La concesión de la granja individual como área de gestión, sin embargo, no permite abordar la mayoría de los problemas ambientales y sociales. Efectivamente, el Estado avanzó a un enfoque un poco más sistémico después de la enfermedad del virus Giza, donde se trabajó entonces con los barrios. Pero la gestión de los barrios no cubre los aspectos ecológicos y sociales. Entonces, aquí yo quisiera decir que este es un tema que también se da en la mayoría de las normas acuícolas, en la mayoría de los sistemas productivos en el mundo. Este es un problema a nivel global. Es decir, la gestión es en el entorno de cada uno de los centros de cultivo en forma individual. Y lo que ocurre es que si bajo una balsa jaula, por ejemplo, queda esta materia orgánica, y yo sé que se ha discutido mucho esta normativa que va de alguna manera a obligar a eliminar esto o a limpiarlo, esto puede ser un problema también, cuando no queda nada, no significa que esta materia desaparece. Simplemente se va a otra parte, recircula en el ambiente, pero realmente no sabemos. Y lo que efectivamente puede ocurrir es que como la concesión del centro cultivo granja como área de gestión realmente no permite abordar la mayoría de los problemas ambientales y sociales en ecosistemas abiertos y complejos. Por ejemplo, no sabemos si la actividad ha tenido efectos significativos en el ecosistema, considerando además otros forzantes como la pesca,
la mitilicultura, que podría de alguna manera, digamos, sacar nutrientes, ¿no es cierto?, contribuir a mejorar el desempeño total, el desarrollo urbano, las aguas servidas, que es una situación que se da, por ejemplo, en el seno de Reloncaví, y por último, un tema que es bastante serio, que es el tema de la variabilidad climática y el cambio climático. Así que, como yo decía, hasta ahora la normativa chilena se preocupa esencialmente de los efectos locales con proxios o con indicadores de capacidad de carga a nivel de cada una de las granjas. Pero ¿qué pasa si la materia esta no se acumula abajo, se va a alguna parte y se acumula en alguna parte? Y claramente los fiordos nuestros, que son profundos y tienen ciertas pendientes, podrían estar acumulando una gran cantidad de materia orgánica. Y realmente no tenemos mucha información sobre eso. Por lo tanto, los efectos a nivel de ecosistema realmente dependen de la escala productiva, de la cercanía entre las granjas y de la capacidad de este ecosistema para manejar toda esta materia y energía. También está el tema de los escapes de peces, por ejemplo, que no se pueden abordar a nivel de un centro individual, hay que trabajarlos a nivel de cuerpo de agua o de ecosistema. De tal forma que nosotros hicimos una propuesta que terminamos en octubre del 2020, una propuesta colaborativa de investigadores nacionales e instituciones, que es una propuesta de evaluación del desempeño ambiental de la salmonicultura a escala de ecosistemas, y que se parece bastante a lo que hace en el Fondo Noruega, que es un sistema de semáforo a nivel de estos grandes barrios, ¿no es cierto? Ellos usan ciertos indicadores, nosotros probablemente tenemos que desarrollar otro tipo, pero esa es más o menos la idea. La propuesta está disponible en nuestro sitio web. Para hacer esta propuesta, nosotros elaboramos matrices de riesgo y usamos dos tipos de indicadores. Primero, establecimos indicadores de presión por cada uno de estos barrios salmoneros. Y el indicador de presión es la biomasa cosechada acumulada en los últimos 18 a 20 años. En realidad llegamos con los datos hasta el 2018, pero lo estamos haciendo un update para el 2019 y 2020. De tal manera que un área que ha tenido muchos años de producción, ha recibido mucha materia orgánica, ha ingresado muchos nutrientes, podría estar presionando en exceso al ecosistema. También es un tiempo en el cual se pueden haber acumulado, por ejemplo, variabilidad en términos de parásitos, diversidad de enfermedades, etc. Por lo tanto, nosotros establecimos un indicador que tiene que ver con el tiempo de uso y la cantidad de producción que ha habido por barrio. Es importante destacar que se cuenta con mucha información a nivel de barrio, y esa información está disponible a través del sistema de transparencia, y eso es una tremenda ventaja. En realidad no muchos países en el mundo tienen el acceso, por lo menos, a la información a nivel de barrio, no tanto a nivel de centros individuales. Usamos otros indicadores que esta vez reflejan la sensibilidad de los ecosistemas a ciertas perturbaciones. Claramente, no todos los cuerpos de agua tienen la misma sensibilidad, hay algunos que son más sensibles que otros, y eso ya lo estamos aprendiendo con la investigación que realizan una serie de instituciones, incluyendo, por ejemplo, el Instituto Fomento Pesquero. Estas figuras muestran una modelación que ha hecho el equipo IFOP del programa Chonos, liderado por Elías Pinilla, y lo que muestran los colores es lo que llamamos la edad del agua o la tasa de retención. Entonces aquí ustedes observan, por ejemplo, aquí dos barrios, el Comao, por ejemplo, Yancagüe, Comao, que se ven bastante oscuros. Significa que en estos cuerpos de agua el agua se retiene mucho más, es decir, se recicla más lentamente, no se ventila mucho el sistema. Acá tenemos también la misma situación en dos momentos del año. Bueno, la tasa de retención es mayor cuando llueve menos, es decir, cuando ingresa menos agua dulce y se produce menos capacidad de movimiento y de ventilación de estas masas de agua en estos fiordos. Por lo tanto, en escenarios de cambio climático, la situación de circulación y de retención puede empeorarse, y eso es algo que ya estamos viendo de alguna manera. Aquí tenemos la situación de Aysén, y ahí también tenemos varios fiordos, ¿no es cierto?, que tienen tiempos de ventilación que son largos, que tienen lo que llamamos aquí una edad del agua larga, es decir, se demora en recircular el agua,
y eso es muy importante para reciclar los nutrientes, por ejemplo. También es muy importante desde la perspectiva de la generación de floraciones algales nocivas, porque estas tienden o han tendido históricamente a darse mejor en sistemas que se estratifican, que digamos, se quedan más quietos, por decirlo así. Bueno, con estos dos tipos de indicadores que nosotros llamamos indicadores de sensibilidad del ecosistema, el índice de retención del agua y un índice de hipoxia, es decir, cómo se va observando la situación de oxígeno en los fondos, en la parte más profunda de estos fiordos, por debajo de los 50 metros. Indicadores de sensibilidad, como decía, y los indicadores de presión, es decir, la carga acumulada de salmonicultura, que nosotros la estimamos entonces como una carga acumulada de nitrógeno por kilómetro cuadrado. Es decir, hay cuerpos de agua que tienen una gran cantidad de producción por kilómetro cuadrado y otros que tienen menos. De tal manera que nosotros podemos estimar esa carga. Y con esos dos tipos de indicadores nosotros encontramos que hay cuerpos de agua que tienen indicadores que son un poco más problemáticos o podrían indicar riesgos mayores. Efectivamente, trabajando con esta combinación de indicadores de presión y de sensibilidad, establecimos matrices de riesgo preliminares para algunos cuerpos de agua relevantes. Primero definimos estos cuerpos de agua y hay algunos que agrupan a varias agrupaciones de concesiones de salmones. La agrupación se realizó también en colaboración y con el apoyo del Instituto de Fomento Pesquero. Tiene que ver también con la manera en que circula el agua y cómo se van definiendo estos cuerpos de agua en los mares interiores. Y vemos que hay varios cuerpos de agua que tienen aquí indicadores un poco mayor de riesgo, como por ejemplo estuario del seno de Reloncaví, el fiordo Comao, Yancahué, aquí tenemos Popquelán, Quitralco, tenemos Coyupapi, por ejemplo, en Aysén. Bueno, con este enfoque ya podemos proponer cuerpos de agua donde sería necesario reducir y quizá no permitir más cultivos intensivos, y hay otros donde a lo mejor se puede continuar con precaución, pero lo que estoy tratando de decir es que existe información para tomar alguna decisión con un criterio precautorio. Bueno, con esta misma información nosotros desarrollamos los mapas de riesgo frente al cambio climático para la salmonicultura. También lo hicimos para la mitilicultura, ahora solo voy a hablar del tema de los salmones. Y en este caso, además de los elementos de sensibilidad y de presión que ya mencioné, incluimos los elementos que tienen que ver con la variabilidad climática, qué va a pasar o qué está pasando con el clima. Y establecimos niveles de riesgo. Y efectivamente aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, nuevamente aquí fiordo de Reloncaví, seno de Reloncaví, Yancahué Comao, y acá tenemos otros fiordos que tienen índices de riesgo un poco más altos, por las razones que ya expliqué. El riesgo de presentar floraciones algales nocivas, ¿cierto? O de que incremente la frecuencia de floraciones algales nocivas, dado que cada vez llueve menos, el llover menos, sobre todo en los veranos y en los otoños, hay más luz, ¿no es cierto? Hay más días de luz, y también entra menos agua dulce en los fiordos, se produce más estratificación. Por lo tanto, con esa información, nosotros hacemos una propuesta que estamos elaborando ahora ya a un nivel un poco más detallado, que contiene los siguientes elementos. Primero, es necesario definir cuerpos de agua relevantes como unidades ecosistémicas. Pueden incluir una o más agrupaciones o concesiones de salmón. Pero la gestión de estas unidades donde se produce salmón no pueden referirse solamente a los aspectos sanitarios, tienen que empezar a considerar los aspectos del funcionamiento del ecosistema, ¿no es cierto? Los aspectos oceanográficos, de biodiversidad y los aspectos sociales. Es necesario establecer indicadores relevantes a escala de estos cuerpos de agua y es necesario establecer nivel de riesgo para definir capacidad de carga. Por ejemplo, en este caso, riesgo de eutroficación. Es decir, que se produzca un incremento no deseado y muy rápido, por ejemplo, de microalgas, que se produzcan bruscas bajas de oxígeno. Hay varias otras características de los fenómenos de eutroficación. Impactos por escape, estamos trabajando ahora en una matriz de riesgo que ya está prácticamente lista, que también es una propuesta de cómo manejar eso. Uso de antimicrobianos y otros elementos químicos como una aproximación precautoria. Obviamente habría que establecer o mejorar, porque en algunos casos, como decía yo, el Instituto de Fomento Pesquero y otras instituciones ya hacen monitoreo, pero en este caso hay que
asegurarse de tener monitoreos permanentes, integrados y que tengan una frecuencia e intensidad acorde con el riesgo. Obviamente aquellos cuerpos de agua que presentan más riesgo tienen que monitorearse más a menudo. Es lo mismo que cuando uno tiene, por ejemplo, la presión alta o tiene el nivel de azúcar de la sangre alta, tiene que estar controlándose con mayor frecuencia. Bueno, establecer áreas de conservación en zonas carentes. Yo diría que en la Patagonia Norte, en la región de los lagos, prácticamente no tenemos importantes áreas de conservación que nos permitan entender y separar los impactos, por ejemplo, del cambio climático, de los impactos mismos de la acuicultura o de la pesca o de otras actividades. Realmente por el bien mismo de la acuicultura es importante que tengamos zonas sin acuicultura, sin pesca, zonas de conservación, de protección. Y por otro lado, donde existen esas zonas, es importante reconocerlas y respetarlas y reconocer su valor incluso para la actividad acuícola, para la salmonicultura, puesto que sin ellas, por ejemplo, no podemos decidir si las floraciones algales nocivas se deben exclusivamente al cambio climático o hay una sinergia con los ingresos de nutrientes de la actividad salmonera. Hasta ahora es muy difícil tomar esa decisión sin tener unidades de referencia, ¿no es cierto?, sin la actividad. Quiero mostrar esta figura casi final para indicar que con lo que ya sabemos hoy día hay cuerpos de agua relevante que requieren mayor atención de monitoreo y posible revisión e incluso reducción de la carga productiva de salmones, dado el nivel de riesgo, y esto incluye, por ejemplo, en los lagos, el estuario de Reloncaví, el seno de Reloncaví, Yancahué, Comao, ¿no es cierto?, que estamos acá. Y puse una interrogación en el seno de Reloncaví porque obviamente el seno de Reloncaví es un cuerpo de agua muy grande y nosotros le damos un nivel de riesgo que es relativamente alto. Sin embargo, hay investigaciones muy detalladas que está realizando la Universidad de los Lagos, por ejemplo, con una boya, que muestra que la situación, por lo menos en la parte central de este seno, está bastante bien. Y entonces podemos revisar ahora los valores que tenemos de acuerdo a la mejor información y podemos ajustar estas proyecciones de riesgo. Y eso es muy importante. En Aysén tenemos, por ejemplo, cuerpos de agua como Puquelampo y Uhuapi, pero sin embargo en Aysén ven varios colores que tienden más a lo rosadito. Lo que pasa que esta evaluación de riesgo considera la acumulación de la producción y la concentración de la producción. Y Aysén está concentrando una gran cantidad de producción. Bueno, y en Magallanes, ahí tenemos un problema, porque en Magallanes no existe información oceanográfica suficiente. Entonces, lo que nosotros hicimos en un trabajo que estamos terminando con el apoyo de WWF Chile, estamos tratando de hacer un análisis sin tener esta base oceanográfica suficiente. Entonces, construimos un indicador de riesgo que se basa esencialmente en el indicador de presión, es decir, la cantidad de producción acumulada por área. Y en algunos casos no es menor. Y también utilizamos otros elementos, por ejemplo, los mapas batimétricos para saber dónde hay obstrucciones en las salidas de estos fiordos, ¿no? Pero claramente esta proyección de riesgo de Aysén no está sustentada sobre información oceanográfica suficiente. Y esta de nuevo es un gran llamado. No podemos tener una actividad creciendo o ni siquiera presente si no hay un esfuerzo sistemático que nos permite entender si estos cuerpos de agua pueden contener a esta producción. Así que ese es un tema muy, muy importante. Quiero terminar con esta figura acá y este mensaje. Como todos sabemos, el compromiso y cumplimiento de los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 presenta un desafío y también una oportunidad para la agricultura frente a los mercados externos, internos y también para la aceptación social. Pero es urgente desarrollar herramientas y políticas que permitan equilibrar los diferentes objetivos en diferentes escalas espaciales y temporales, considerando los contextos locales, por ejemplo. Chile es un país sumamente largo y no necesariamente se puede representar lo que ello significa en términos de diversidad biológica y social. Es particularmente difícil equilibrar los objetivos sociales y económicos con los objetivos ambientales. Y para la zona sur de Chile, realmente si uno lo piensa en términos comparativos,
la acuicultura probablemente tiene mayores ventajas frente al cumplimiento de estos objetivos que otras actividades, como por ejemplo la actividad forestal o de la leña o la actividad de la pesca que ha tenido y que sigue teniendo problemas de sobreexplotación, incluso la pesca artesanal, obviamente, o actividades como el turismo, que puede ser una tremenda oportunidad de desarrollo, pero Chile es un país muy largo, estamos muy lejos de todo, ¿no es cierto? Y para llegar al sur de Chile igual hay que dejar una huella de carbono que es significativa. Entonces, es importante ir pensando cómo podemos ir mejorando las actividades para que puedan ser compatibles con estos objetivos y con los derechos humanos y los derechos de los ecosistemas, los derechos de la biodiversidad, los derechos de la vida en la Tierra. Así que con eso voy a terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soto. Les propongo que continuemos con la segunda exposición de la UDP Chile y luego abrimos espacio para preguntas y comentarios. Así que le voy a dar la palabra ahí a la doctora Judith Schensteiner de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, presidenta, senadoras, senadores. Un honor compartir los resultados de este informe con ustedes. ¿Me confirman brevemente? ¿Está bien, Sí, no? Muy bien. está perfecto, sí, está perfecto. Gracias. Hicimos un estudio jurídico sobre la normativa aplicable actualmente a la industria del salmón en Chile y definimos las brechas con los estándares internacionales de derecho internacional en materia ambiental, laboral y de derechos humanos. Y en esta sesión quisiera presentar los resultados del estudio en relación a temas ambientales y de derechos humanos, por obviamente el mandato de esta comisión. Fue un estudio solicitado por el Instituto Danés para los Derechos Humanos, que tiene un proyecto mundial sobre océanos sostenibles, o sea, hay estudios similares en otros países. Esta es una parte, un insumo, o sea, un estudio normativa jurídica, no revisa casos particulares, empresas particulares, sino solamente la regulación del país, ¿no? En este caso, Chile. La hicimos entre marzo y julio de 2020 y la actualizamos para su publicación en julio 2021. Se ofreció a Cernapesca hacer observaciones, no lo hizo, pero entregamos finalmente el informe y algunas observaciones a la consulta pública de la nueva Política Nacional de Acuicultura en julio 2021. El equipo nuestro reúne distintas disciplinas del derecho, pero no contamos con ingenieros ni economistas, ni cientistas naturales, sino allí nos basamos en evidencia ya publicada. Y solamente declarar que no tenemos conflicto de interés con los actores de la acuicultura, ninguno de los investigadores que participamos. El objetivo del estudio, entonces, documentar la normativa chilena aplicable a la industria del salmón, en particular en materia ambiental y sanitaria para estos efectos, contrastarla con los estándares internacionales que Chile ha ratificado en la materia y definir las brechas, ¿no? En el sentido de que cada estado, bajo estos tratados internacionales, está obligado a adecuar su normativa interna a la internacional para lograr su cumplimiento, ¿no? Y hicimos algunas recomendaciones sobre cómo se podrían cerrar estas brechas a través de legislación, mejoras en políticas públicas, iniciativas gremiales o empresariales. Ciertamente allí hay siempre distintas opciones para lograr el mismo objetivo, pero hay una experiencia, digamos, de los órganos internacionales de los tratados que se podría recomendar en qué situación. Por ejemplo, si la brecha está en el derecho administrativo, se hace distinto que si la brecha estuviera en el derecho constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos materias transversales y estructurales, la regulación del borde costero y las áreas protegidas, la regulación y control de las concesiones de acuicultura,
incentivos de políticas públicas y financiamiento público, y finalmente la regulación laboral, que no voy a abordar ahora. Y es interesante que llegamos a conclusiones en parte similares a lo que expuso la doctora Soto también, que por ejemplo la mejora en la regulación sanitaria no está reflejada todavía en la mejora de la regulación ambiental, ¿ya? Y quisiera detallar algunos aspectos. Ahora les dejo este listado simplemente para transparentar cuáles son los estándares que aplicamos, o sea, cuáles son los derechos que revisamos en nuestro estudio. El estudio final tiene un anexo donde todos estos estándares están documentados para que sepamos efectivamente con qué criterio medimos, ¿no? Y básicamente se toman el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a la participación, de acceso a la información pública, pero también asuntos como la protección y recuperación de la biodiversidad, que Chile también aceptó a través de la ratificación de la Convención sobre Diversidad Biológica. Y finalmente los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales. Ahora, lo interesante de este ámbito de estudio es que en los últimos 10 años hubo muchos nuevos estándares, no solamente para los estados, sino para las empresas, ¿no? Eso significa que por primera vez el derecho internacional de los derechos humanos describe estándares para las empresas, cómo debieran actuar en relación a los derechos humanos para respetarlos en sus actividades y en sus cadenas de suministro. Estos principios rectores de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas fueron adoptados en 2011. Existe otro documento de la OCDE, las líneas directrices para empresas multinacionales, en el mismo sentido, que tienen estándares sobre medio ambiente, derechos humanos y la debida diligencia empresarial para lograr el respeto a los derechos humanos en sus actividades y cadenas de suministro. Al mismo tiempo, detallan de alguna forma las obligaciones internacionales ya existentes sobre el deber del Estado de proteger ante actividades empresariales que constituyen riesgos para los derechos humanos y ambientales, ¿no? Especialmente lo detallan en relación a los incentivos que puede hacer el Estado a través de subsidios, por ejemplo, o sus propias actividades como empresas estatales, compras públicas, etc. La experiencia internacional del trabajo con estos principios rectores, que ahora se nota en adopción de leyes en países como Francia, Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, etc. Las empresas por sí solas no lograrían cerrar las brechas de regulación sin tener una mejora en la regulación por parte del Estado. Y la razón principal es que la cancha de competencia no está equilibrada si el Estado no regula, ¿ya? Porque las empresas que quieren hacer un mejor performance ambiental, por lo tanto tienen más mecanismos, más gastos, etcétera, tendrían por lo menos momentáneamente una desventaja competitiva con las demás. Hay estudios que muestran que después de unos años, ya medido a mediano plazo o largo plazo, la ventaja competitiva es de las empresas que invierten en derechos humanos. Pero a corto plazo no se nota y por lo tanto muchas empresas que quieren ser ambientalmente sustentables piden regulación, ¿ya? Y en ese sentido, la falta de coordinación que también tenemos de capacidad coordinadora de los estados a nivel internacional requiere muchas veces regulación. Algunas conclusiones en materia ambiental que quisiera compartir con ustedes. El informe obviamente es más detallado también. En la minuta que les mandé hay algunas recomendaciones ya mucho más detalladas que se podrían discutir. Aquí quiero resumir solamente. La normativa y fiscalización en materia sanitaria es más exigente y eficaz que en materia ambiental y también laboral, donde hay brechas importantes con los estándares internacionales, especialmente falta de recursos humanos y financieros para la fiscalización, falta de garantías de independencia de la fiscalización estatal, incentivos débiles para la reducción y prevención de escapes masivos, insuficiente regulación del uso de antibióticos y protección de la biodiversidad,
y una autorización de concesiones en áreas protegidas magallánicas que contraviene el derecho internacional sobre la materia, especialmente de territorios indígenas, pero también de biodiversidad. Y tenemos además una dificultad con la prórroga de las concesiones que no responde a criterios ambientales suficientes para cumplir con los estándares internacionales, ¿no? Es en particular insuficiente el estándar de solo un 50% de INFAS con resultado de condiciones aeróbicas durante toda la vigencia de la concesión. O sea, puedo cumplir al inicio o solamente cumplir al final, pero 50% es insuficiente y creo que coincidiría también con los datos adicionales que acabamos de escuchar de la doctora Soto, que el lugar de medición, al parecer, también es importante. Ahí tal vez ella puede comentar sobre esto que no incluimos nosotros todavía, obviamente, porque no es parte de la regulación. Y en relación a la certificación de fiscalizadores privados, en principio hay consultores ambientales certificados, eso ya es un avance en comparación con otros sistemas de fiscalización. Hay un laboratorio de referencia que, por ejemplo, en temas de aire no tenemos todavía, pero falta una supervisión más proactiva y eficaz por parte de organismos públicos para ver si las fiscalizaciones privadas efectivamente se conforman con la normativa, ¿no? La consulta indígena, brevemente, si me permiten y si tengo todavía tiempo, me van indicando, por favor. No está conforme con los estándares internacionales. La consulta regulada en el Decreto Supremo 40, o sea, la que se aplicaría dentro del sistema del SEIA, y especialmente no se aplica cuando ingresan los proyectos, como es la mayoría de los casos, por declaración ambiental. La ley Lafkenche, que en principio es la mejor regulación indígena que tenemos en el país, no cuenta con una implementación eficaz y especialmente es engorrosa para todas las partes, ya sea para los pueblos indígenas, pero también para las empresas, porque tienen que esperar bastante tiempo, y eso significa que se generan avances fácticos, o sea que simplemente se empieza a producir a pesar de no existir todavía la regulación territorial del espacio, ¿no? En cuanto a acceso a la justicia, que también es un elemento muy importante en general en materia de derechos humanos, nos falta completamente la ayuda legal para las comunidades y la sociedad civil para acceso a la justicia, ¿ya? O sea, no tenemos, por ejemplo, un mandato de la Corporación de Asistencia Judicial para trabajar este tipo de casos, ¿ya? Hay ayuda legal en parte para lo laboral, pero no para lo ambiental, ¿ya? En este momento solamente trabajan algunas clínicas jurídicas y algunas ONGs, pero con fondos propios, y eso es insuficiente como para poder trabajar esta parte. Y yo creo que si hubiera más fondos, efectivamente se podrían también evitar ciertos juicios, ¿no? Porque simplemente se podría trabajar antes en otras formas alternativas de solución de conflicto. En transparencia tenemos un sistema bastante transparente a través de todo lo que se publica en Cernapesca, pero la transparencia hacia las comunidades y los consumidores es insuficiente porque la información es muy técnica, muy compleja, muy difícil de encontrar. Y en ese sentido no es amigable para las personas o no es accesible. Información sobre planificación territorial, planes de contingencia especialmente, y los residuos veterinarios en productos para el consumo en Chile, que no hay una certificación o una rotulación para este tema, ¿ya? Brevemente, cuando hicimos la revisión de la propuesta de la nueva política de acuicultura, que es la parte de incentivos políticos, subsidios, etcétera, encontramos bastante coincidencias en relación con el fondo, no tanto en el lenguaje, porque no usa un lenguaje de derechos humanos, pero sí ecosistémico. Sin embargo, hay algunos aspectos que creemos que podrían especialmente mejorar en relación a la participación ciudadana y el sistema de fiscalización, ¿no? Las recomendaciones son el espejo básicamente de las conclusiones que les presenté.
hacer eficaz el enfoque preventivo de la ley ambiental y la ley general de pesca y acuicultura, la lógica de derechos humanos y el derecho a vivir en un ambiente sano es principalmente preventiva, e incluso los principios rectores de las Naciones Unidas, este documento para las empresas de 2011, es muy explícito en un enfoque preventivo. Incluir criterios ambientales más estrictos para la renovación de las concesiones, asegurar el respeto de áreas protegidas y revisar los baremos de sanciones. Revisamos en detalle, no lo presenté ahora, todas las sanciones y el sistema de incentivos de sanciones para incorporar elementos que efectivamente lograrían mejor lograr el cumplimiento más que el pago de una multa, ¿no? Y allí creemos que los baremos de sanciones debieran ser tendientes hacia el cumplimiento efectivo, ¿no? Mejorar el sistema de fiscalización, la consulta indígena, la transparencia y implementar mecanismos de certificación ambientales. Hay algunas buenas prácticas ya en relación a la exportación, y los consumidores, pero eso no está público todavía, no es accesible para el público chileno, por ejemplo. Y finalmente, condicionar el financiamiento público, que creo que es una herramienta muy importante, de actividades de la acuicultura al cumplimiento de estándares de derechos humanos, ambientales y laborales. O sea, quien recibe subsidios debe cumplir con ciertos estándares, porque si no, no vamos a poder funcionar. También una reflexión política que se podría dar, los estándares de la industria, o sea, la certificación, por ejemplo, del sistema ASC, son mejores que la regulación chilena, son mejores que la regulación noruega, incluso en algunas partes. Y uno podría pensar si se podrían generar incentivos para usar más esa certificación, especialmente hacia mercados que no la van a pedir por sí mismos porque los consumidores no tienen conciencia, por ejemplo, todavía de comprar según estos estándares, ¿ya? Eso para mercados como los chilenos, que son mercados en Asia, por ejemplo, Brasil, donde todavía no existen estas demandas masivas por ejemplo, certificación orgánica. Lo dejo acá y obviamente estoy a disposición para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Voy a ofrecer la palabra respecto de las exposiciones. Presidenta, Oyente. en primer lugar quiero agradecer las exposiciones y felicitar a ambas doctoras por lo que nos han hecho llegar. Yo creo que esto nos habla de un enorme desafío que tenemos como país y posible si lo enfrentamos de una manera bastante amplia, como aquí se ha explicado, no solo con un sustento científico necesario, sino también desde la perspectiva del derecho humano, de vivir en un ambiente sano, por supuesto, y libre de contaminación, pero además del punto de vista ecosistémico. Yo creo que es un desafío muy grande, Presidenta, porque la conclusión que uno puede sentir es que hay riesgos cada vez mayores y hemos tenido de tanto en tanto que enfrentar la famosa proliferación, ya sabemos, las algas nocivas y lo que eso produce. Entonces, ojalá que esto fuera permanente y no solamente una reacción cuando se viene, como nos ha tocado enfrentarlo, una crisis, entonces todos saltan ahí las distintas institucionalidades, pero no es una política permanente. Lo segundo que llama la atención es, bueno, tenemos que urgentemente ponernos acorde con el estándar internacional. O sea, no me parece como país podamos seguir incumpliendo desde ese punto de vista lo que son las propias normativas internacionales al respecto. Entonces, también ahí tenemos un tema. Un tercer tema, por supuesto, tiene que ver mucho con la fiscalización, la participación, la transparencia, la información. Y claro, aquí siempre nos pasa lo mismo. En primer lugar, lo que hemos hablado, y precisamente esta tarde, saber el presupuesto de medio ambiente, el cómo garantizamos que tengamos una superintendencia de medio ambiental que en lugar de reducirle el presupuesto, se lo aumentemos, porque impide que pueda ejercer su rol, evidentemente. Pero a mí me preocupa además porque de las exposiciones uno nota además de que no hay herramientas, obviamente las multas no lo son, no hay unas herramientas que uno pudiera decir en serio cuando no se está cumpliendo las normativas, cuando se
se está llegando a un riesgo importante o en fin, hasta dónde poder llegar cuando se cierra, digamos, un área, un barrio, en fin, porque la forma en que esto está siendo tratado implica eso. Entonces, de verdad que usamos instrumentos tan escasos y débiles frente a la realidad que está ocurriendo, que es un poquito dramático. A mí me duele, yo pienso en su región, Presidenta, Aysén y Magallanes, que hasta ahora eran como las más limpias, no el aire, por supuesto, con la chimenea o la leña, pero por lo menos la más limpia desde el punto de vista de no había la contaminación que hemos tenido en otras áreas un poco más al norte, en fin. Y claro, ahora está llegando y va a seguir llegando, y si no tomamos las medidas pronto, vamos a terminar con Aysén y después Magallanes muy contaminados. Entonces es muy grave, si además esto puede ocurrir incluso en zonas que deben estar con alta protección. A mí me duele, ni siquiera hemos logrado sacar la ley de biodiversidad, entonces no tenemos instrumentos en este momento incluso para proteger la biodiversidad. Entonces creo que todo eso genera una situación de país, Presidenta, que yo primero creo que ha sido muy importante para una comisión como la nuestra, escuchar a las doctoras y tomar conciencia. Entonces, no es que estemos en contra de la salmonicultura o la acuicultura, sino que tiene que hacerse de una manera responsable. A nosotros creo que rara vez hemos escuchado a empresarios que puedan someterse a la regulación de Naciones Unidas sobre la actividad empresarial responsable. Creo que simplemente no hay ninguna mención al respecto y difícilmente, yo creo que jamás me he visto declaraciones así de las empresas que se dedican a la acuicultura, fundamentalmente la salmonicultura, alguna mención al respecto. Yo creo que realmente no lo hay. Creo además que es más grave todavía, si por ahí escuchaba, si no recuerdo mal de todo lo que oímos, el que incluso no hay datos de Magallanes. Creo que es más grave todavía porque, en fin, creo que es muy importante contar con la mayor información posible. Entonces, Presidenta, yo no sé cómo canalizar todas estas inquietudes, si esto debiéramos hacerlo vía oficios, en algún caso debiéramos manifestar nuestras preocupaciones, ir pensando en las distintas institucionalidades o cómo dar un paso más efectivo, tomando en consideración lo que aquí se nos ha entregado. Y yo insisto que también debemos partir incluso, bueno, además está todo el tema que aquí se mencionó de consultas insuficientes o a veces ni siquiera consulta a los pueblos originarios, o el tema del borde costero, que tampoco está muy regulado y sabemos que ahí hay tareas pendientes. Y hay cruces incluso con autoridades como los gobernadores recientemente elegidos, en fin, es un tema también importante, digamos. Si hay o no respeto por la ley de las Penche, o si ha sido consultado, o cómo garantizamos a los pueblos, digamos, el respeto, digamos, a lo que ha sido sus costumbres y sus usos en este borde costero. En definitiva, Presidenta, la gran interrogante es muchas. Y una cosa que también creo que es importante, cómo se pueden tomar más medidas pensando justamente en el cambio climático, porque lo que nos decía esta situación, por explicar a la doctora Soto, esta situación se agrava con la falta de lluvias, y es evidente que vamos a seguir enfrentando faltas de lluvias, y por lo tanto tenemos que trabajar también en ese escenario. Nosotros acabamos hace poco se aprobó la ley dentro de esta comisión, lo vamos a ver pronto en la sala, la ley marco de cambio climático, pero justamente uno de los temas para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo entonces aún en consideración al cambio climático? ¿Cómo debiéramos entonces con mayor razón tomar más medidas? Porque claramente esto es un efecto, la verdad yo no lo había asociado al cambio climático, y la doctora Soto nos hace, digamos, que esto tiene una derivada, una consecuencia del cambio climático. Entonces, con mayor razón, debiéramos estar pensando en cómo se aborda institucionalmente en todos los rangos la falta de asesoría legal, la falta de recursos. No puede ser que de repente una ONG intenten hacer estudios pero no tienen los recursos, o apoyar a las comunidades. O sea, si uno lo mira de una perspectiva muy global, está la insuficiencia de estándares de regulación, de fiscalización, de información, de participación, de medidas mitigadoras frente al cambio climático. Son muchísimos temas que deberían ser abordados en una gran política, dado
la magnitud que tiene en nuestro país, en nuestra economía, digamos, la acuicultura, particularmente la salmonicultura, y no hacer como siempre nos ocurre, como medidas muy parciales y muy menores, que se aumenta una multa o cosas muy, muy poco realmente globales que aborden desde todas las aristas lo que significa, digamos, en términos económicos, pero sobre todo ambientales, de salud. No es solo un tema de salud, pero también es un tema, como decía, ecosistémico, en fin, las repercusiones que está teniendo ante la debilidad o la falta de fiscalización y de normas internacionales actualizadas. Esto te sienta como una primera reacción. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Allende. Yo también quiero agradecer las exposiciones de las doctoras. Primero, yo represento también una región donde la salmonicultura es una actividad económica relevante. Y no solo en la región de Aysén, sino también, parto diciendo esto porque quiero decir que yo reconozco la magnitud de esta industria. O sea, a nivel de exportaciones, siempre se habla del cobre como una primera área y exportador importante, pero el segundo lugar lo tiene el salmón. Por lo tanto, si hablamos desde esa lógica, deberíamos mirar con la misma relevancia los impactos que tiene una industria de esta magnitud. Por eso lo planteo desde ahí. Y en las exposiciones que ustedes nos plantean, yo creo que el tema de la variable o la consideración respecto al desempeño ambiental de esta industria sin duda que es relevante. A mí me han llamado la atención porque no conocía los datos y los agradezco. O sea, en el estuario Reloncaví, en el seno de Reloncaví, en los lagos y en los fiordos Cuquelán y Puyuhuapi, en la región de Aysén, evidentemente que tenemos indicadores que hay que considerar, sobre todo cuando nosotros hemos planteado un proyecto de ley que está entiendo que en la Comisión de Pesca y Agricultura, respecto a las moratorias. O sea, tener una prohibición respecto a la entrega de nuevas concesiones de acuicultura, porque hay un número de concesiones entregadas, la verdad que son impresionantes. Hay muchas más entregadas que las que están activas, las otorgadas. Y por lo tanto, la pregunta es, bueno, y cuando se empiecen a activar todas aquellas que están pendientes, y a mi juicio también se ha dado espacio a una lógica de un negocio especulativo en torno a estas concesiones, porque cuando comienza esto, la verdad que entiendo que era bastante sencillo adquirir una concesión. ¿Ah? Nosotros incluso tenemos una experiencia hace poco en la región de Aysén, y en conjunto con la comunidad de Puyuhuapi hemos solicitado formalmente al Servicio Nacional de Pesca para que a través de ellos, a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, se una concesión desde 1998, que lo único que ha hecho es cambiar de razón social durante todos estos años. Pero claro, la comunidad denunció que hace una semana, actividad nocturna, sin aviso a la comunidad, se empezaron a instalar balsas jaula a 500 metros de la bahía. Claro, era porque el 31 de agosto esa concesión debería haber sido caducada por no operación, es lo que sostenemos nosotros de acuerdo al reglamento. Yo espero que eso se considere y ellos también han colocado han realizado algunas acciones judiciales, pero eso es lo que ocurre. Como esta concesión tiene un valor en sí misma, aunque no esté operativa, para no perderla se va cambiando de razón social o bien se hacen actividades mínimas para que finalmente esta concesión no caduque. Yo espero, esas son parte de las medidas como legislativas, pero creo que uno de los grandes déficits que tenemos es que las concesiones o la lógica esta de la granja individual, el área de gestión es individual. Yo diría que el 2008 con el virus ISA nos obligó definitivamente a todos a mirar esto, llegamos a la lógica del barrio, porque ahí pasó algo bien paradojal, porque claro, todas las asociaciones gremiales, para el virus ISA, como que dejaron de ser asociaciones gremiales y la responsabilidad eran de las empresas. Ahí ya hubo una disociación a mí siempre me llamó la atención. Y eso obligó a la lógica, a trabajar en la lógica del barrio, porque hubo harta responsabilidad de las empresas en esta crisis sanitaria, que afectó a la industria, afectó a las comunidades pequeñas también. Yo por eso no niego la magnitud, pero vivo en una región donde se nos ha tratado de convencer que somos una región del salmón y yo no veo ni un beneficio social, veo impacto ambiental y creo que esta industria, si en sí misma quiere crecer,
tiene que ser sostenible. O sea, no hay otra, no tiene otra la industria. Tiene que tener un modo de relación también con sus territorios que me parece que no ocurre. Esa es una opinión muy, muy personal. Por eso valoro el tema de los indicadores de desempeño ambiental. No se han hecho estudios de capacidad de carga. Nosotros hace un tiempo, desde el gobierno regional, yo trabajé en esa área también, impulsamos que que ocurra. Ya se está haciendo en algunos canales, pero evidentemente esta actividad ya está ocurriendo, están contaminando algunos espacios que no es tan fácil de recuperar. Entonces, ¿cuál es la capacidad de resiliencia? El tema del fenómeno variable cambio climático me parece esencial porque la industria tiene problemas como todas. El tema del uso excesivo de antibióticos, el tema de la mortandad de salmones, pero ahí siempre la industria señala, mire, esto es producto del cambio climático, la floración algal nociva. Entonces, como que uno asume una responsabilidad en algo que sí le afecta a su industria. Y por lo que le he escuchado a la doctora Soto, tampoco está establecido que sea solo la variable cambio climático, o si además hay otros que intervienen frente al fenómeno de mortandad. En la región de Aysén, en el 2004, junto con la región de Coquimbo, fueron las dos únicas regiones que hicieron un ejercicio de zonificación del uso del borde costero. Y en esas áreas, y vuelvo al ejemplo Puyuhuapi que mencionaba, por ejemplo, esa área se definió por los distintos actores como un área no preferente para la acuicultura, sino con otros usos. Pero como son instrumentos que no son vinculantes, finalmente no se respeta, yo diría que lo que sostiene ese ejercicio, que además requiere actualizarse, pero claramente tenemos que tener instrumentos de planificación que también sean vinculantes, porque el maritorio ya está ocupado con concesiones. Entonces, primero, ¿cuántas tenemos? De esas, ¿cuántas hay otorgadas? ¿Cuántas están con actividad económica? Y por eso creo que efectivamente tiene que haber un periodo de moratoria. A mí me parece que ese es un proyecto que hay que sacar adelante. Como está esta lógica del área de gestión en una lógica muy individual, por concesión, yo diría que el sistema de evaluación de impacto ambiental igual tiene sus déficits, porque no mira el sistema integral, o sea, cómo impacta. Concuerdo con lo que dice la doctora Steiner del tema de, yo creo que ella señaló varias cosas. El tema cómo se regula la suspensión de las concesiones, que es un poco lo que hemos hablado, o su sistema de renovación. Y cómo hay incentivos ambientales en esa materia, porque esta lógica tan sectorial o tan aislada no permite tampoco apoyo jurídico a las comunidades cuando hay ciertas diferencias como lo que hay hoy día. El tema de la fiscalización es un tema que hemos tomado. Yo les quiero contar que la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático, nosotros establecimos un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, con el gobierno, para garantizar, y eso esperamos, que en este ejercicio presupuestario, que va a tener déficit, de acuerdo a lo que ya hemos conocido, al menos en el área fiscalizadora, no existen retrocesos, sino incluso que mejoremos, porque creo que hay un déficit importante, sobre todo también estos son territorios sectores a los que cuesta mucho acceder. Entonces también los fiscalizadores tienen muchas dificultades para acceder, y estamos hablando de 3 o 5 fiscalizadores por región, y no solo para la acuicultura. Entonces, claramente hay un déficit frente a una industria que es mucho más grande y, a mi juicio, mucho más hegemónica. Y concuerdo que hay que apuntar al tema del cumplimiento versus la multa. Porque las multas las cancelan, no le condicionan, ni siquiera actúan como un incentivo para mejorar procesos. Por eso creo que es muy importante lo que ustedes nos plantean y que finalmente tengamos estándares de derechos humanos, ambientales y laborales, porque por eso también hay rechazo desde las propias comunidades donde esta industria tiene un rol relevante. Magallanes ha sido más cauteloso, entonces, y como esto fue en una lógica norte-sur, vimos los impactos en Chiloé. Hoy día la área de producción más importante es la región de Aysén, por eso me parece que este tema es tan relevante y tenemos que mejorar ese proceso para que Magallanes no ocurran eventos como los que también, esto de instalar la actividad en áreas silvestres protegidas o en áreas de protección. A mí me parece que eso ya debería ser un principio en sí mismo. Y por último, los principios de participación ciudadana, de la relación con los pueblos indígenas. Me parece obviamente que lamentar por
de manera reiterada lo hemos hecho en esta comisión, en no firmar el acuerdo de Escazú, y lo relevo en esta instancia. Creo que también tiene efectos para la conversación que tenemos hoy día, o sea, el derecho a la participación, a la información pública y a la justicia ambiental es esencial en esta lógica y en una industria que, insisto, está después del cobre. Como está en la zona macrosur, o sea, en la zona patagónica, no ha tenido quizás la misma visibilidad y ocurre en el mar, entonces en sectores que convive con la pesca artesanal, que es la que hace algunos reparos de pronto, o las propias comunidades, pero en Puyuhuapi estaba hablando de una comunidad pequeña que fue capaz de organizarse para decir no queremos esa concesión, es una zona de interés turístico, la planificación del borde costero tampoco es coherente con lo que esa misma comunidad definió en su plan de desarrollo comunal. Sus áreas de desarrollo son turismo y pesca artesanal, o sea, no cuadra por ni una parte y se sigue renovando una concesión que el único movimiento que hace es para no perder el derecho que ya tiene otorgado respecto de esa concesión. Así que yo solo eso, y como pregunta, quizá hay una serie de medidas. ¿Cuáles priorizarían ustedes para tener una industria a esta escala con estándares de derechos humanos, respeto al tema medioambiental y social? Muchas gracias. Sí, si me permite tratar de contestar y un comentario también. Yo creo que obviamente en esto tenemos que avanzar, ¿no? Y yo pienso que también la industria del salmón, como lo ha dicho la senadora Órdenes, tiene un impacto en el empleo que es innegable, ¿no? Y realmente en la 10ª región, sobre todo, hay una tremenda dependencia directa, indirecta. Han habido oportunidades en el ámbito para la mujer, por ejemplo, que no hay otras industrias, otras empresas durante el COVID. También ha sido una de las pocas industrias que se ha seguido manteniendo, el turismo prácticamente no ha estado existiendo. Entonces, la idea es que la acuicultura debería ser sustentable y yo creo que tenemos que hacer lo posible para que sí sea, y si no es sustentable no puede seguir, digamos. Entonces, nosotros con esta idea de la matriz de riesgo, lo que nosotros primero propusimos y sigue siendo una propuesta es la necesidad de establecer lo que se llama una norma secundaria, es decir, cada cuerpo de agua principal tendría que tener una norma, ¿no es cierto?, con indicadores que a lo mejor, yo no estoy pensando que esto va a ocurrir de inmediato, esto es un proceso. Y a lo mejor algunos cuerpos de agua, pongamos por ejemplo Puyuhuapi, va a querer establecer una norma secundaria que es propia de ese ambiente y a lo mejor va a ser distinta de la norma secundaria del seno de Reloncaví. Es como, y siempre doy el ejemplo en la norma secundaria de la calidad del aire de Santiago, los indicadores sobrepasan un cierto estándar, todo el mundo tiene que detenerse, ¿no es cierto? Los autos ya no circulan, y esa es un poco la idea. Desgraciadamente, o afortunadamente, todavía tenemos la oportunidad de empezar a discutir en qué tipo de ambiente queremos vivir. Obviamente la gente quiere trabajo, pero tampoco queremos perder la biodiversidad y los servicios del ecosistema para el futuro. Entonces yo creo que la posibilidad de establecer normas secundarias que se desarrollen a través de procesos participativos es relevante. Eso no ha funcionado mucho en Chile y en mi opinión, y esta es mi opinión muy personal, tiene mucho que ver con un problema de falta de coordinación entre las instituciones. O sea, yo en ese sentido nos ha sido muy difícil lograr, nosotros interactuamos mucho con la Subsecretaría de Pesca, pero tienen que conversar la Subsecretaría de Pesca con el Ministerio de Medio Ambiente, porque la norma secundaria la tiene que establecer el Ministerio de Medio Ambiente, porque hay otras actividades. Por ejemplo, en Puerto Montt, la ciudad de Puerto Montt está, todos digamos, las aguas servidas salen a la ciudad con un tratamiento básico inicial de sólidos, de retención de sólidos, digamos. Está también la mitilicultura, es decir, hay varios usuarios, por lo tanto, es necesario establecer normas secundarias para la calidad del agua y para la calidad del ecosistema que tienen implicancias absolutas sobre también el bienestar humano. Y eso no es fácil y requiere que las instituciones empiecen a dialogar. La implementación del manejo integrado al borde costero es una ilusión, ¿no? Realmente eso todavía no ocurre. Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos un avance importante en el tema de la conversación entre las instituciones y la coordinación. Muchas gracias, doctora Soto. ¿Se ofrece la palabra? Doctora, tiene la palabra.
Muchas gracias por las reacciones y también tal vez hacer énfasis en un solo punto que tiene que ver con el trabajo de los mismos gremios, de las mismas empresas, ¿no? Yo creo que hay un momento en el cual las empresas se interesan más por el estudio que hicimos que el ejecutivo, ¿ya? Ya presenté el informe y comentó la industria, ¿no? Y se interesaron especialmente a los mecanismos de gobernanza que son suyos, o sea, gobernanza, cuestiones de los mismos principios rectores, de implementar la debida diligencia. Ven que eso se hace en otras industrias, en otros sectores, en las empresas transnacionales, y que todavía en la industria de la acuicultura del salmón es muy, muy incipiente, el reporteo también. Entonces, están buscando, tengo la impresión, los mecanismos de gobernanza, pero como mencioné anteriormente, si estos mecanismos de gobernanza no responden, digamos, a incentivos regulatorios para los mínimos, no resulta la visión sistémica. Y ciertamente tampoco funcionaría si no trae un beneficio hacerlo mejor, ¿no? Entonces, si efectivamente ciertos barrios se lograran certificar con estándares ambientales, etcétera, yo creo que si el Estado lograra poner incentivos para ello, eso podría premiar de alguna forma los mejores de la industria y eventualmente también sensibilizar los consumidores y ayudar que los consumidores busquemos realmente productos mejores, porque muchas veces la producción ambientalmente sustentable conlleva que también el producto tenga menos ingredientes nocivos en términos de salud humana, de salud alimentaria. Y en ese sentido creo que hay que pensar de la manera sistémica y las leyes de debida diligencia que adoptan en Europa, por ejemplo, también nos muestran el camino en este sentido, ¿no? O sea, quiero traer a colación solamente una regulación, la alemana, que se hizo a partir de un compromiso de una política pública, el Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. El primer plan dijo a las empresas: si ustedes logran un cumplimiento con la debida diligencia de derechos humanos y los reportes de más de un 50% de todas las empresas más grandes en Alemania, no vamos a hacer ley. Y las empresas no lograron, no lo hicieron, no alcanzaron ni lejos la meta del porcentaje. Y ahora el Bundestag adoptó en junio una ley sobre debida diligencia y derechos humanos que obliga a las empresas de implementar esto en sus evaluaciones de riesgo. O sea, toman la matriz de riesgo y tienen que agregarle estos elementos ambientales y derechos humanos y laborales. Y yo creo que eso muestra que efectivamente hay necesidad también de conjugar estos factores voluntarios y los factores regulatorios para los elementos de base que son los más importantes, y también la planificación territorial, que obviamente una sola empresa y ni el gremio puede hacer solo. O sea, eso debe hacerlo el Estado, porque es el Estado el único que puede conjugar estos intereses distintos entre los diferentes usos, digamos. Y me parece interesante esa perspectiva de análisis adicional, que es más de actores, de alianzas, y que fue la misma que se adoptó después de la crisis de Lisa, ¿no? Si estudiamos la crisis, quienes estuvieron los más interesados en mejorar fueron los bancos, porque necesitaban seguridad para sus créditos. O sea, la condición para el financiamiento después de la crisis era de mejorar, ¿ya? Y en ese sentido, hoy día también tenemos muchísimos incentivos y necesidades de financiamiento sustentable verde y azul, como se llama. Y en ese sentido, el futuro va a ser más exigente que es el presente, también desde la perspectiva internacional, digamos. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, senadora Allende? No, Presidenta, no es consulta, sino reiterando nuevamente los agradecimientos, sino que yo creo que deberíamos oficiar al medio ambiente para la eventualidad de una norma secundaria,
Pesca para la certificación de los barrios. Y no sé qué otras cosas más se nos pudiera ocurrir, pero que de aquí fuera como comisión para que tuviera algún eco más real. Y encuentro interesante también, no sé si también es hacer una pesca no solo para certificación, sino que también creo que es bien impactante lo que nos acaba de decir la doctora, porque haya tenido más eco, respuesta inmediata en los propios empresarios y menos en el gobierno, indica una cierta desidia, por llamarlo de alguna manera, o lentitud, si se quiere, en la respuesta que no está bien. Entonces también debiéramos oficiar para decir qué reacción hay frente a este estudio, qué han hecho en relación a este estudio, las propuestas del estudio, etcétera, o de ambos estudios. Entonces creo que es bien importante también oficiar aquello. Gracias, senadora Allende. Yo creo que hay acuerdo de la comisión para que podamos derivar eso. Me parece que interesante, sobre todo el tema de la norma secundaria de calidad de agua, porque pone un estándar que es claro. Y se ha solicitado también en un minuto desde la región. Entonces, si podemos reforzar eso y hacerlo realidad al final del día, sí, va a ser sin duda que un avance importante y no depende del trabajo legislativo. Acá es otra área, más allá de lo que desde nuestro propio ámbito. Entonces vamos a mandar los oficios solicitados y en su minuto yo creo que también podríamos convocar una sesión especial de salmonicultura para seguir colocando este tema en la agenda. Es una industria de una magnitud impresionante y claramente no tiene la visibilidad. La idea es mejorar el proceso, o sea, yo creo que la industria tiene que seguir su curso, pero de manera sostenible, sobre todo en contexto de cambio climático y si consideramos que tiene un impacto en los territorios, sobre todo a partir de la variable empleo. Yo esa nunca la he negado, pero la idea es que se note, no es solo un eslogan. Si queremos ser coherentes con eso, tenemos que mejorar los estándares. Senadora Allende, ¿había solicitado la palabra? Sí, me bajó una duda porque no me acuerdo, el proyecto que habíamos ya visto justamente que tenía que ver con terminar con moratorias, en fin, o concesiones, ¿en dónde está o qué pasó? Porque me perdí en esa parte, presidente, disculpe, porque quiero saber cómo se conjuga ese proyecto que ya lo vimos en la comisión con estos informes de las dos doctoras, que creo que son muy relevantes más allá de nuestro oficio. Quería saber cómo se conjugaba lo que habíamos aprobado con esta nueva información a la luz de aquello. Entonces quería saber con más precisión, porque no me acuerdo en qué etapa está, quién lo está viendo o ya pasó. La verdad es que no me recuerdo, presidenta. Sí, senadora Allende, yo lo que sé es que el proyecto moratoria está en la Comisión de Pesca. Debería presentarla. Ok. Presidenta, si me permite, entonces la comisión por por la unanimidad de los miembros presentes, usted, la señora Allende y el senador Durana, acordó remitir dos oficios a Medio Ambiente y a Pesca. Tengo entendido que es con el objeto fundamentalmente de remitir ambos estudios, tanto la doctora Soto como la doctora Steiner, y además consultar a Medio Ambiente acerca de la posibilidad de la fijación de una norma ambiental secundaria referida a la calidad del agua. Sí, yo hablaría de requerimiento, o sea, que como es un requerimiento que hacemos como Comisión de Medio Ambiente, que se trabaje en una norma secundaria de calidad del agua. Entonces, además de remitir los ambos estudios que se han dado cuenta en esta sesión, efectuar este requerimiento al Ministerio del Medio Ambiente en relación a la norma secundaria en calidad del agua. Perfecto. Eso sería entonces, Presidenta, así lo entiendo la Secretaría. Sí, y yo solicitaría, aprovechando el contexto, al Servicio Nacional de Pesca y a las pescas, quien corresponda, que mande una información actualizada respecto al número de concesiones otorgadas y el número de concesiones operativas por región. Y ojalá georreferenciada, ellos tienen esa información. Otorgadas por región georreferenciadas. Perfecto. Y ahí Eso hace a disposición de los senadores. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. No, usted. Yo les quiero agradecer a ambas, a Judith, a Doris, por sus aportes, por sus comentarios y por haber resumido ahí en una comisión ambas investigaciones.
vamos a seguir invitándolas, haciéndoles consultas respecto del tema. También este espacio queda abierto para ustedes cuando lo requieran y esperamos avanzar efectivamente en una acuicultura sostenible. Senadora Allende. Una última cosita. Yo no sé si es factible, ya que está en la Comisión de Pesca, dar estos 2 informes de la doctora, los que nos mandaron, digamos, o si están por mandarlos, los informes que nos entregaron a la Comisión de Pesca. Creo que sería bueno que ellos lo tuvieran a la vista y lo conozcan. Sí. Yo no sé si los presento. Yo entendía que... doctora Soto. Sí, el informe, la propuesta de gestión ecosistémica, sí, yo creo que la conocen porque yo hice una pequeña presentación en relación justamente a la última floración algal nociva en el fiordo Comau y me refería al informe y lo enviamos. A lo mejor si es necesario volver a enviarlo, me imagino que eso se puede hacer, pero lo hemos hecho. Sin duda. Gracias por la aclaración. Yo creo que es mejor volver a hacerlo, Presidenta. Totalmente de acuerdo. Remitamos en tanta comisión de hoy día. Vamos a remitir ambos estudios y en ese contexto, Francisco, solicitar también tengan a bien colocar en tabla el tema de moratoria, que entiendo que está, pero no está de más reiterar. Perfecto, Presidenta. Muchas gracias. Ok. Entonces les agradecemos y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que tengan una buena semana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a las dos doctoras y felicitaciones por los trabajos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A su disposición. Muy bien. Muchas gracias.